el diagnóstico de necesidades y se dijo que no era para identificar fallas y repararlas, como en los carros o incluso como cuando vamos al médico y nos detectan lo que nos está fallando para curarnos, sino que es para conocer la realidad de las comunidades. Entonces, plantearon que los seres humanos tenemos necesidades básicas que son imprescindibles para vivir, como dormir, comer, abrigarnos, entre otras. También hay necesidades secundarias que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida y muchas de ellas las podemos satisfacer a través de algún producto o servicio. Por eso el diagnóstico es el primer paso de la planeación, pues no debemos generar ningún producto o servicio sin antes realizar nuestro diagnóstico. El diagnóstico comunitario te interesará también porque es muy similar, solo que en este caso nos permite identificar las necesidades no de una sola persona o su grupo familiar, sino de una comunidad en particular. Así es, Diana. Por lo regular, comienza cuando en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta de la existencia de alguna necesidad que no está satisfecha. Por ejemplo, en el caso de tu celular, la falta de señal no es una necesidad insatisfecha, sino la de comunicarte por voz con tu familia o compañeros y compañeras de trabajo o tener la posibilidad de dar tus clases de tecnología a distancia. Claro, y estas necesidades insatisfechas o algunas similares pueden ser las mismas que otras personas tienen. Por lo tanto, comparto con ellas las mismas necesidades insatisfechas. Bueno, eso supongo. Entonces, si hago un diagnóstico comunitario, podré identificar si esto es así para luego distinguir muy bien el problema y buscar soluciones. ¡Exacto! Para hacerlo, se requiere obtener información sobre esas necesidades. Lo grandioso es que no tienes que hacerlo sola, sino que la comunidad puede participar en todo el proceso. Es decir, se intercambian puntos de vista sobre las necesidades que tienen y que experimentan, y así pueden organizarse para recabar la información que se requiere. ¿Se dan cuenta ustedes? Pueden hacer un diagnóstico comunitario junto con sus vecinos y vecinas para poder conocer más sobre las necesidades que tienen. Para realizarlo, el paso número 1 es recabar la información que necesitamos a través de algunas técnicas como la encuesta, la entrevista y la observación. La encuesta es la técnica que nos permite obtener información de muchas personas de manera más rápida que otras técnicas. Consiste en hacer solo algunas preguntas, normalmente por escrito, aunque también las podemos hacer oralmente. Esta técnica es utilizada por organizaciones y empresas para poder saber sobre los gustos de las personas. Por eso dicen que la información es poder, ya que por medio de ella podemos tomar decisiones. Para tener una idea más clara de la forma en que podemos obtener información, veamos el siguiente video. Seguramente alguna vez has oído decir que información es poder. Frecuentemente en nuestras relaciones cotidianas, la diferencia entre obtener o no lo que queremos depende de cuánta información tengamos para anticipar las reacciones de la persona a la que nos interesa convencer. También para las empresas, instituciones y medios de comunicación, la información es poder, pues de ella depende en gran parte el éxito de los proyectos o productos. Si una empresa de refrescos quiere sacar a la venta un nuevo sabor, se dedica a recabar información para saber quién consume sus productos, qué edad tiene, dónde lo compra y cuál sabor prefiere, entre otros datos. Pero, ¿cómo recaban esta información? Una de las herramientas que podemos usar para recabar información es la encuesta. Esta es un cuestionario que nos permite conocer la opinión de las personas respecto a un tema específico. Como sería muy difícil encuestar a toda la gente, las encuestas generalmente se aplican a una muestra representativa de la población. Por ejemplo, con frecuencia aparecen encuestas para saber quién es el cantante favorito de los jóvenes. Así que entrevistando a adolescentes de distintos lugares, se puede tener una idea de sus preferencias sobre los artistas de moda.
Tú y tus compañeros realizarán un trabajo de investigación sobre los hábitos televisivos en tu familia o la población donde vives. Para obtener un buen resultado, hay 3 fases que debes tener en cuenta. ¿Me acompañas a conocerlas? La primera fase es definir claramente el objetivo de nuestra investigación, es decir, qué información deseamos obtener. Después, hay que elegir el grupo muestra. Pueden ser hombres y mujeres, niños, amigos, familiares, etc. Enseguida, hay que elaborar un cuestionario con preguntas concretas. A la fase para definir el propósito de nuestro trabajo, elegir la muestra y elaborar un formulario se le llama planeación. Una vez que tenemos el formulario, podemos aplicar las encuestas, ya sea completando el cuestionario nosotros o permitiendo que los encuestados lo hagan ellos mismos. Si tenemos la posibilidad, es recomendable que grabemos en audio la entrevista. Así, en caso de duda, podemos revisar las respuestas tantas veces como sea necesario. Después de la aplicación del cuestionario, viene la última fase, el análisis de los resultados. Primero habrá que registrar la información obtenida en las encuestas, para así consultarla y analizarla con mayor facilidad. Finalmente, y a partir del análisis de los datos, podemos redactar y presentar gráficamente nuestros resultados. Por ejemplo, 90% de los alumnos ven solos la televisión. O de un total de 50 entrevistados, la mitad tiene 2 aparatos de televisión en su casa. Este trabajo de investigación te permitirá conocer el entorno que te rodea y los hábitos televisivos de las personas de tu comunidad. Estoy pensando que como ahorita no podemos salir por la contingencia, hacer encuestas de persona a persona sería complicado. Entonces, tengo que pensar de qué otra manera se puede hacer. ¿Qué tal si lo haces por teléfono? También puedes recurrir a otros medios para poderla realizar, como páginas web, redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto. Pero aprovechando que hablamos de la encuesta, yo creo que también hay otras técnicas que podemos aplicar. Por ejemplo, en la entrevista. Tienes razón, esa también nos puede ser de utilidad. En algunos aspectos es parecida a la encuesta, porque también requerimos preparar algunas preguntas. Y se tiene contacto con varias personas. Esta también es una manera directa de persona a persona o indirecta utilizando medios que nos permitan realizar la distancia. Pero la diferencia es que la entrevista nos da oportunidad de profundizar más en la información, porque es posible hacerles más preguntas a las personas con las que hablamos. Incluso, si ellas nos autorizan, podemos grabar lo que nos comparten y volverlo a escuchar para no perder detalle de la información. Conozcamos más sobre la entrevista en el siguiente video. ¿Qué es una entrevista y para qué fines se usa? Es una serie de preguntas que le haces a una persona que se te hace interesante o cuando quieres saber su trabajo o su profesión. Es cuando quieres hacer preguntas a una persona que quiere saber de su trayectoria o algo así. Para que me sirva a mí en mis estudios y para saber de lo que yo más adelante puedo lograr. Para saber más de esa persona y saber de su vida que lleva a cabo, ¿no? Para saber más sobre ella, para, no sé, lo que hace, algo así. La entrevista es un diálogo entre una o más personas con la intención de obtener, por medio de preguntas, información de algún tema que nos interese. Para preparar una entrevista, sigue estos pasos. Investiga sobre el tema de que tratará la entrevista o sobre el personaje y los pasajes más relevantes de su vida y obra que te permitan realizar algunas preguntas interesantes. Prepara un guión con estas preguntas que te servirán de guía, pero toma en cuenta que durante la entrevista pueden aparecer nuevos temas sobre los que podrías improvisar. ¿Qué estrategias utilizas para preparar una entrevista? El tema, ubicarnos bien qué tema vamos a tocar durante esta entrevista, allegarnos de toda la información que se pueda sobre ese tema para que al momento de arribar a la entrevista tengamos mayores elementos para las preguntas, pero fundamentalmente para que haya confianza tanto entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Cómo guiar la conversación para que el entrevistado dé la información que necesitamos?
Bueno, lo primero es, antes de empezar la grabación, el entrevistado debe saber exactamente qué es lo que vas a hacer, que tenga confianza tu entrevistado sobre qué vas a hacer con los datos que él te proporcione, si es para un trabajo de escuela, si es para salir a un noticiario, o si es para un documental, o para archivarlo en algún lugar, o para hacer un trabajo específico de investigación. Entonces, yo creo que una parte fundamental es que tu entrevistado sepa qué vas a hacer con la información que te va a dar, y después tratar de generar el ambiente, crear el ambiente necesario para que tu entrevistado pueda sentirse cómodo, más en un ambiente de amistad, incluso de cordialidad, de tal manera que a la hora que le hagas las preguntas haya más fluidez. ¿Cómo identificar un comentario que abre la posibilidad de improvisar preguntas? Cuando son entrevistas noticiosas o que queremos hacer un tipo de denuncia, hay que abrir la posibilidad de modificar esas preguntas sobre la marcha. Entonces, si el entrevistado nos está dando elementos para preguntarle sobre otro tema que pudiera ser de interés para la comunidad o para el auditorio que va a escuchar esta entrevista, hay que abrirnos y no regirnos o no tratar de forzar la entrevista cuando ya no da más y quizás haya otro tema específico que nos vaya. Entonces, hay que estar muy alertas, sobre todo, muy atentos, no nos distraigamos pensando en la siguiente pregunta y mejor escuchemos al entrevistado, empapémonos también de lo que nos está diciendo, porque muchas veces por estar pensando ya en las preguntas siguientes desatendemos lo que nos están diciendo, cuando quizás se abría la posibilidad de ampliar o desviar la entrevista hacia otro tema que puede ser mucho más interesante que el que originalmente estábamos planeando o el objetivo central, ¿no? ¿Cómo resolver una situación incómoda? Durante la entrevista muchas veces se presentan situaciones incómodas o que no tenemos previstas. Hay algunas preguntas que no les resultan fáciles de contestar a nuestros entrevistados, entonces tenemos que tener la habilidad para volverlos a encauzar porque se pusieron nerviosos o porque no saben la respuesta, y tratar de ayudarles a los entrevistados en ese sentido con quizás una pista, una fecha, o volverlos a preguntar así un tema muy general para que nuestra entrevista no se vaya a perder. Normalmente cuando ya está la guía de preguntas nos aferramos a esta pregunta que ya teníamos prevista, pero si no la sabe contestar, se hace bolas, empieza a repetir o a ser reiterativo, y entonces ahí es donde tenemos que estar alertas y tener algunos elementos básicos también que sobre la marcha se pueden ir con anotaciones que tú puedes ir apuntando en un papel, de tal manera que cuando tu entrevistado se distraiga o se pierda, tú puedas ayudarlo a encauzar. Es incómodo a veces cuando el entrevistado no quiere hablar de alguna cosa, sobre todo hablábamos de entrevistar a las personas de alguna comunidad que no están acostumbradas, te contestan con un sí o un no, y entonces tú tienes que tener, ya ir preparado para, y si me dice que sí, o si nada más y no abunda, entonces sí, ¿por qué? Ayudarlo a que él se vaya con preguntas adicionales y no solo con que te vayas con un sí o un no, sino pues tu reportaje se va a venir abajo, ¿no? Hemos visto que para obtener una buena entrevista es fundamental la investigación previa y la preparación de un guión que nos oriente y nos ayude a identificar si nuestras preguntas son o no adecuadas. Como han visto, es muy importante investigar previamente para poder realizar las preguntas adecuadas a nuestro entrevistado o entrevistada, pues de ello depende que obtengamos la información adecuada. Así es, Vanessa. Aplicar la entrevista apropiada nos puede ayudar a suscitar cambios favorables en nuestra comunidad. Veamos la siguiente cápsula. ¿Sabías que en el castillo de Chapultepec se realizó en 1908 una entrevista que resultó trascendente para la historia de nuestro país? Aquí, el periodista norteamericano James Creel entrevistó al presidente Porfirio Díaz. En esa conversación, Díaz afirmó, entre otras cosas, que el país estaba preparado para tener elecciones libres y una nueva presidencia. Uno de los resultados fue el surgimiento de varios partidos políticos en todo el país, buscando la presidencia que Porfirio Díaz dejaría en 1910. Lo anterior es una muestra de la importancia que puede llegar a tener una buena entrevista. Pues ya tenemos dos técnicas que se pueden complementar muy bien con otras más, y esta es la observación. A través del sentido de la vista podemos adquirir información de forma rápida.
Además, es una herramienta esencial al momento de realizar la investigación. Cabe mencionar que por la vía de la contemplación es como se ha podido analizar gran parte de los conocimientos científicos. Para llevar a cabo la observación, debemos tener certeza de algunas situaciones que pudiéramos mirar con atención y registrar en algún cuaderno. De esa manera, podemos entender mejor cuál es la necesidad insatisfecha de tu comunidad. Pero entonces puedo incluir como parte de la observación no solo lo que veo, sino también lo que escucho. Digamos que también obtengo información de lo que percibo a mi alrededor, aunque no necesariamente hable con las demás personas. Definitivamente, la observación la podemos obtener a partir de lo que miramos, sentimos y escuchamos, es decir, no solo lo que percibimos con los ojos, sino también lo que apreciamos con nuestros sentidos del tacto, el oído, el olfato y el gusto. Exactamente. La observación permite registrar algunas conductas o situaciones que a veces pasan desapercibidas para los demás. Pero si ponemos atención, todos los datos que recabamos serán importantes para nuestro propósito. Con esto, ya tenemos las técnicas que podemos utilizar en el diagnóstico de necesidades. Solo que, antes de usar cualquiera de las tres, debes conversar con las personas de tu comunidad que participarán en el diagnóstico para acordar y tener claridad en la información que desean obtener, para saber qué, cuándo, con qué y dónde van a observar para tener conocimiento de lo que está pasando en tu comunidad, así como quiénes harán la observación y qué instrumentos van a utilizar. Si tenemos precisión en la información que queremos obtener y en las técnicas que usaremos, esto es suficiente para que ya podemos recopilar información que necesitamos. ¿Puedo observar o preguntar lo que sea necesario en el momento preciso? No. Para hacerlo muy bien, necesitamos preparar instrumentos, pero de eso hablaremos en nuestra siguiente sesión. Ya quiero que llegue esa sesión. Tengo muchas ideas y preguntas por hacer. ¿Y a ustedes les gustaría saber qué necesidades tiene su comunidad? ¿Cómo harían su diagnóstico de necesidades comunitario? Esperamos que hayan disfrutado mucho esta sesión y aprendido tanto como nosotras. Les invitamos a compartir lo que vimos hoy del diagnóstico comunitario con su familia y conversar con su maestro o maestra de tecnología. Soy la maestra Vanessa. Y yo, la maestra Diana. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Les esperamos la próxima sesión. Hasta pronto.